Bueno, hoy tocaría tener el capítulo 5 de Romanos. No es en vano seguir repitiendo que el libro de Romanos es un hermoso manual de evangelismo, porque, como decíamos, sabemos que Pablo escribe a una iglesia que él no conocía, que no había conocido el evangelio por medio de su ministerio, así que para estar tranquilo y seguro de las doctrinas, sabiendo que siempre luchó aún con las iglesias que él había fundado, por así decirlo, con la falsa doctrina e inclusión de algunas doctrinas judaizantes, Pablo comienza desde el principio, ¿no? En cuanto a la realidad del pecado del ser humano. Y transcurre, no se queda con eso, sino que también entra en lo que es la vida cristiana. Y justamente hoy en el capítulo 5 podemos decir que llegamos a la mitad del manual. Capítulo 5, verso 11, que es la mitad del capítulo 5, ahí termina un enfoque de Pablo hablando de la realidad del pecado en la humanidad. O sea, cómo el pecado entró en el mundo, ahora lo va a decir, pero cómo el pecado justamente gobernó la vida del ser humano hasta ese entonces, y que justamente por más que la naturaleza mostraba la obra de Dios, el ser humano se empecinaba en alejarse de él, ¿no? El capítulo 5, 6, 7 y 8 son capítulos que algunos comentaristas lo toman en conjunto. O sea, John Stott tiene un libro, Hombres Nuevos se llama, que trata estos 4 capítulos nada más. Watchman Nee trata el capítulo 6 y 7 nada más. Y a partir del versículo 12 del capítulo 5, ya no se habla de los pecados que nos separan de Dios, que nos condenan, sino que se habla del pecado como una esencia, como un estado en que el cristiano puede llegar a caer. Está hablando del pecado del cristiano de ahora en más. Antes hablaba del pecado de la humanidad. Entonces ahora, por supuesto, por más que hayamos sido justificados, el tema del pecado de la carne todavía está presente, y es con el cual el cristiano todos estamos luchando permanentemente. Por eso hay tanta enseñanza en cuanto a la tentación y cómo el Señor también nos socorre en la tentación, ¿verdad? Hemos estado hablando, Juan Carlos estuvo hablando acerca del capítulo 3 y 4, que justamente habla de la salvación y la justificación. Pero ahora, además de la teología de la justificación, que tenemos que decir en cuanto a la justificación, que es como la salvación. O sea, nadie es más justificado que otro. El recién convertido es tan justificado como aquellos que tenemos décadas de convertidos en cuanto a la justificación. Otra cosa es la santificación, que muchas veces los recién convertidos tienen más santidad que muchos que estamos hace mucho tiempo en el Evangelio, ¿no? Pero esto es un proceso. Dice el apóstol Pablo en Efesios: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, esto es un proceso. Somos santos posicionalmente para con Dios. En el momento que hemos sido justificados, hemos sido hechos hijos de Dios. Por lo tanto, somos santos para Dios, como posición. Pero en la experiencia de todos los días sabemos que San Osvaldo no es tan San Osvaldo, ¿no es cierto? La santidad es algo con la cual estamos tratando de alcanzar y luchar contra aquellos que nos quita la santidad, la comunión con Dios. La libre comunión con Dios, el estar bien con el Señor, el saber que el Señor está contento con nosotros, por así decirlo. Y esa es la santidad práctica, que tiene sus altibajos. Cuando somos salvos, la santidad posicional es una sola. Pasamos a ser hijos de Dios santos. Y en la vida cristiana tenemos altibajos de santidad, por distintas formas y experiencias que hemos estado viviendo, leyendo la palabra, escuchando un programa de radio evangélico, escuchando un mensaje, haciendo un campamento. Yo recuerdo que cuando uno era joven estaba aislado. Los campamentos de cuando era uno jovencito eran de 15 días, no eran de una semana. Así que uno venía hecho un santulón, ¿no es cierto? La verdad que era una experiencia única que podíamos vivir nosotros, y los padres decían que veníamos cambiados de los campamentos, ¿no? Y luego está
la santidad absoluta, total, el momento en que el Señor nos llame a su presencia o Él venga a buscarnos. Vamos a leer entonces la primera parte, ojalá la segunda parte del capítulo 5 es justamente habla del pecado inherente en el cristiano, habla de la santidad del cristiano y la lucha que tenemos contra un mundo y una carne y un enemigo que se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Yo pienso que, bueno, Satanás no es omnipresente. Cuando dice que somos tentados por el enemigo, el mundo está a merced del enemigo y es instrumento del enemigo. La cultura, la sociedad, la secularidad es lo que Satanás ya implementó para molestar al cristiano, para hacerle caer. No está él en forma personal susurrándonos al oído, pero nuestra carne, lo que estamos viendo, cómo influye el mundo en nosotros, a lo que le damos prioridad en cuanto a el tiempo que utilizamos en qué, en lo que fuere, nos alimenta espiritualmente, nos da fortaleza o nos hace más débiles en cuanto espiritualmente y podemos estar más propensos a caer. Vamos a leer entonces los primeros 11 versículos del capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Este es un texto que vamos a detenernos un poquitito. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esta es una porción que se habla de los resultados de la justificación, de la paz con Dios. Es una porción que pueden usar para el crecimiento espiritual, también para predicar la palabra de Dios, ¿cierto? Y es interesante porque cuando damos testimonio, sobre todo a un católico, con leer esta porción, sería bueno leérsela en una versión católica, que es lo mismo, no hay ninguna diferencia, no hay ningún cambio. Descubre justamente cuál es el plan de Dios de salvación, de sentirnos justos. ¿Saben que el católico fiel, aquel que quiere estar bien, en buena relación con Dios, hace un gran esfuerzo? Hace un gran esfuerzo. Por eso hacen esas procesiones, por eso hacen esas promesas, esos compromisos que llevan tiempo, que llevan dinero, que llevan esfuerzos, porque el hombre, hay gente piadosa en el mundo que quiere estar bien con Dios. A veces pensamos, hay religiones que tienen 4 horarios en el día para orar, como los musulmanes. Hay gente que dedica más tiempo a su fe y a su religión que nosotros. Aunque sumemos nosotros no las reuniones, estamos hablando de la vida del cristiano, lo que podemos tener como lectura bíblica y oración. Hay mucha gente religiosa. ¿Por qué? Porque Dios puso en el corazón del hombre decía Blas Pascal, hay un vacío en el interior con forma de Dios que solamente Dios puede llenar. Es un lindo pensamiento. Y cierto, la forma de la paz y la felicidad que mucha gente busca, la busca de muchas maneras, pensando que con su esfuerzo, con el dinero, puede comprar un montón de cosas. Para algunos puede ser satisfecho un viaje, para otros poder comprar un auto, para otros poder tener la casa lo mejor posible con la mayor comodidad y digamos, confortabilidad. Cada uno tiene un proyecto de vida, de felicidad distinto,
Y quizás su esfuerzo de todos los días apunta a eso, a ser feliz en su hogar con su familia. Es una cosa loable, loable. Y piensan muchos que la vida es eso, ¿no? Pero por eso también el enemigo, el mundo, no habla de la muerte. La muerte, ahora se está, fíjense, la muerte nos está rondando. Estamos hablando, se está hablando, al principio había 50 muertos por día, después 100, ahora 300, hoy fueron 714. La gente no se conmueve porque la borra de la mente la muerte. Su realidad de muerte la borra. Solamente el creyente es consciente de la muerte propia, mismo es algo típico en la gente grande, así como los jóvenes piensan en un proyecto de vida, los mayores, pensamos mucho en la muerte, porque leemos las estadísticas, sabemos que la vida del hombre, no solamente porque la Biblia lo dice, que es verdad, sino que aún con la ciencia se ha prolongado ese aspecto o ese lapso que tiene la palabra en el Salmo 90 de 70 años a 80 años, pero con distintas dificultades de salud y esfuerzo, ¿no es cierto? O sea, somos conscientes los cristianos, no tenemos problemas de hablar de la muerte y nuestra propia muerte. Mismo cuando tenemos que acompañar a algunos hermanos que han perdido un ser querido, vamos, y bueno, hasta se canta un himno de esperanza, de gloria, de vida eterna, de saber que Él está con el Señor y que vamos todos para allí. Es otra experiencia de vida, por supuesto. En el capítulo 2 de Romanos es algo interesante. Por eso Pablo se está hablando aún a los religiosos. Saben que en cualquier cultura hay una religiosidad. Y si no hay religiosidad, hay criterios de conducta. Aunque sea un pequeño poblado en la selva, tienen reglas, normas, que el tiempo las ha establecido en medio del grupo. Y esas normas, cuando son transgredidas, el grupo se encarga de castigarlas. Es así, la justicia moral, ética, es aplicada en cualquier cultura que no sea aún religiosa. Pero, ¿por qué decimos esto? Porque a veces pensamos, ¿por qué se va a predicar el Evangelio en una selva? Una vez me escuché decir, dejen a los aborígenes tranquilos con su cultura, son buena gente, no hacen mal a nadie allí en la selva. Pero son almas creadas a la imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué va a pasar cuando ellos partan a la eternidad? Dios los va a juzgar. Por supuesto que han sido criados y criados sin ley. Por lo tanto, sin ley serán juzgados. Una ley externa. Ahí Pablo habla de la ley escrita, los que han nacido bajo la ley, como los judíos, y los que sin ley también morirán. Ahora, ¿cuál es el criterio con que Dios vaya a juzgar a aquellos que murieron sin ley? Que no saben que han transgredido la ley de Dios porque no la conocían. Dios no lo va a juzgar de esa manera. Es distinto en el país hoy día, si yo pienso que desconociendo una ley, porque puedo desconocerla, cometo un delito. A veces pasa esto con las normas de tránsito. Cuando uno va a sacar registro de tránsito, es tremenda la planilla, la lámina que hay pegada en la pared, un montón de signos de advertencia, signos viales, que uno desconoce totalmente. Nadie nos ha acercado antes del examen, sobre todo por acá en la provincia, quizás en la capital pueda hacer, lo que es todas las señales de tránsito. Hasta cuando se hace el examen teórico, la pregunta es qué significa tal señal. Pues supongamos que ignoramos eso, porque no la vimos, no nos mostraron, y yo cometo una infracción respecto a una señal, que esté o no esté, evidentemente soy responsable. Entonces Dios va a juzgar a las almas según la ley que está grabada en sus corazones. Todo ser humano tiene una ley moral y ética en sus corazones, en la cultura que haya nacido. Pero ¿qué pasa? Esa ley lo va a condenar siempre, porque siempre algo habrá infringido, como dice la palabra. Un solo mandamiento abroga toda la ley. Por lo tanto, es importante que esas personas conozcan el Evangelio de Jesucristo, para que sus pecados todos sean perdonados. Quizás cuando les prediquemos el Evangelio se dan cuenta de cuán pecadores son,
y pueden arrepentirse y aceptar a Cristo como su Salvador, pero van a tener seguridad de salvación. Mientras tanto, si el Evangelio no llega, no va a haber posibilidad de ningún tipo de salvación. No sé si fui claro en este punto. Por eso es importante que ese también sea una forma de testimonio. Hay gente que dice, bueno, yo soy una buena persona. Y se comparan siempre con los peores. Hoy no faltan peores para poder compararnos, ¿no es cierto? Pero, y cuando Dios nos llame y nos compare con Él, con su santidad, o sea, si yo se lo digo, bueno, va a haber excusas, va a haber unos mecanismos de defensa. Pero en la eternidad, los mecanismos de defensa, que son unos argumentos que la mente pone para defender de lo indefendible muchas veces, sobre todo el mecanismo de la negación. Yo niego que soy de esa manera. O de proyección, no, él es peor que yo. A veces mis defectos, yo los señalo en otro y no veo ese mismo defecto en mí. Eso es un mecanismo de proyección. Y la negación es cuando yo no acepto un señalamiento que se me hace no solamente una persona, se me lo hacen varios y ya es evidente que yo soy así. En el cielo no hay mecanismo de defensa. ¿Por qué? No es que no vayamos con nuestra mente, vamos a ir con nuestra mente al cielo y con nuestro espíritu. Dice la palabra que Dios nos ha dado un espíritu y el espíritu vuela a Dios que lo dio. Pero ese espíritu, justamente para que Dios pueda juzgarlo, tiene que ir con memoria. Por eso va tanto la memoria y la mente como, o el alma es la psiquis, no confundamos los términos, el alma, la mente, es la psiquis. Y el espíritu, el hombre interior, y lo que gráficamente llamamos corazón, que no es el músculo, sino la parte íntima, espiritual del hombre, son dos cosas completamente distintas. Los animales no tienen espíritu, pero tienen un cerebro que funciona a su medida. A veces vemos documentales que hablan de la inteligencia mayor o menor de ciertos animales o ciertas especies, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque el Señor Jesús, cuando nos narra la historia de Enrico y Lázaro, los teólogos dicen que eso no es una parábola, sino que es una historia que el Señor conoce, que conoció acá y conoce allá. Porque el Señor tanto narra la historia en la tierra como narra la historia en el más allá. Y el rico, leamos la porción, dice justamente él que él tiene, primeramente reconoce a Lázaro por su nombre, no dice, ¿qué hago yo acá y Lázaro está allá? ¿Por qué? No, los mecanismos de defensa, él se da cuenta que está donde tiene que estar, pero pide un poco de misericordia y pide que Lázaro moje su dedo en agua y refresque su lengua, pero luego pide por sus hermanos. O sea que él allí tiene memoria. Y no solamente la memoria de sus hermanos, sino que tiene memoria de lo que él fue. Entonces ahí se destapa todo. Todo lo que nosotros podemos revestir de moralidad en nuestra vida se deshoja ahí y somos tal cual somos delante de Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz no la teníamos antes de conocer a Cristo como Salvador. Más adelante dice que éramos enemigos, estamos en guerra con el hombre, no se da cuenta que está en guerra con Dios, pero está en guerra. Así como Satanás está en guerra con Dios, el mundo entero que está bajo el maligno está en guerra con Dios. Lo estamos viendo últimamente a través de las leyes que están dando, el comportamiento que tienen las sociedades y aún los gobiernos en cuanto a transgredir las leyes de Dios. Pero el versículo 2 nos habla de lo maravilloso que es esta justificación por la fe, que nos ha dado paz. Ha cambiado nuestro interior. Nuestros pecados han sido perdonados. Y luego aquí, si bien se va a explayar en varios versículos, cuando aceptamos a Cristo como Salvador y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nuestro corazón, nuestro ser interior, nuestro espíritu, que es lo mismo, está en condiciones de recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente puede venir a morar en un corazón, un interior, un espíritu limpio de pecado. Y es lo que hace la regeneración. Y eso es instantáneo. Ese es el sello de Dios en nosotros,
garantizándonos la vida eterna, la seguridad de la salvación. Es no es una lucubración mental. No, yo acepté a Cristo como Salvador, confesé mis pecados y según la Biblia dice, yo tengo salvación y vida eterna. Yo cuando vaya al cielo voy a estar con el Señor. No, es algo más profundo. Por supuesto que eso es un conocimiento que tenemos. Pero lo más profundo es que el Espíritu Santo que está en nosotros nos dice allí en Romanos capítulo 8, nos dice que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos. Es una convicción que lo da la conversión. Eso lo siente, es el gozo que se siente una persona que grande, sobre todo grande, que se convierte y verdaderamente, como decía mi madre, gente bien convertida, porque hay gente muy bien convertida y hay gente que dice ser convertida. Hermanos, ¿qué produce la justificación por la fe? Por quien también tenemos, fíjense, entrada. Nadie podía acercarse a Dios a no ser que sea por la cruz de Cristo. Haber sido justificado y estar con paz con Dios. Yo tengo que entrar a la presencia de Dios, a su trono en paz con Él. En son de paz, que ya el Señor la hizo en la cruz. Tenemos entrada. Y habíamos dicho en una oportunidad acerca de esta palabra entrada, que se usaba tanto para la entrada al salón real, al salón del trono de un rey, como cuando un barco entra a la rada del puerto escapando de la tormenta, a un lugar seguro. Esa palabra preciosa. Por esta fe, esta gracia en la cual estamos firmes, o sea, la vida cristiana, aparte de tener acceso a la presencia de Dios a través de la palabra y de la oración y de la alabanza, eso sería la entrada a Dios, tenemos este estado, esta nueva familia que Él nos ha dado. Nos ha transformado en sus hijos. Y esto, hermano, es seguridad de salvación. Él nos ha comprado con la sangre de Cristo. Jesús dice en el capítulo 10 de Juan, Él nos tiene en su mano. El Señor dice, están en mi mano y en la mano del Padre. Hay una doble seguridad, aunque haya una sola es suficiente, como que estemos en la mano de Cristo, el Hijo o del Padre. Somos de ellos. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo. No tenemos más propiedad sobre nosotros. Nada hemos hecho para ser salvos, nada podemos hacer para perder la salvación. Algunos dirán, y bueno, pero ha habido personas que se han apartado. Eso lo sabe Dios. Lo que podemos decir nosotros es, bueno, podrá ser un hijo pródigo, o podrá ser alguien que nunca estuvo apartado, o mejor dicho, nunca estuvo con nosotros y siempre vivió apartado. En un día decidió apartarse físicamente también. Eso no nos toca a nosotros juzgarlo, ¿verdad? Solamente lo sabe el Señor, las conversiones genuinas. Y no solamente, hermanos, este nuevo estado de cosas de la presencia del Señor y de esta seguridad que tenemos, sino y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vivimos esperanzados. Ya Pablo, hablando de la muerte antes, y esa porción tan linda en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, ¿no? No os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. La esperanza es algo tan natural en la vida del cristiano, aunque no es la composición de la palabra, la terminología. Yo digo, me parece a mí, esperanza suena como esperar con confianza. Esperar con confianza. Sabiendo que nuestro futuro está en sus manos. Lo cantamos, ¿no es cierto también? Mi futuro está en sus manos. Y no solo esto, y Pablo empieza a agregar, como diciendo, esperen que hay más, esperen que hay más. Y dice, y no solo esto, sino que también, y acá viene algo propio del cristiano, nadie se goza ni se gloria en la tribulación, en las pruebas. Nos cuesta también a nosotros entender esto, porque hay libros escritos con títulos muy llamativos, ¿por qué la gente buena sufre? ¿Dónde está Dios? Que hablan de sufrimiento y de aparentemente la ausencia de Dios en la vida de sufrimiento de los cristianos. ¿Cómo es posible que Dios, habiendo entregado a su Hijo para salvarme, permita que yo en la vida cristiana sufra? Hay algo que tengo que entender yo, y es que justamente yo que le costé tanto al Señor, de ser un pecador enemigo de Él, transformado en un hijo de Él,
No importa, tengo que pensar así. Las circunstancias que esté viviendo, Dios no me abandonó. Dios no me abandonó. Hermanos, nunca como ahora, creo, estamos en una dependencia y oración continua delante de Dios por los hermanos y familiares enfermos. Nunca como ahora la iglesia se une y expresa a aquellos que sienten el deseo de que oremos por ellos, que lo estamos haciendo. Nos gloriamos en las tribulaciones, pero ¿cómo es eso? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, está mirando la hora, y la prueba esperanza. Tiene un propósito la tribulación. Es como que Dios nos ha puesto en un crisol, por eso la prueba, donde en ese crisol el orfebre, aquel que trabaja con las joyas, con el oro, funde el oro, y siempre por más fino que sea un oro, a veces hay personas que venden sus alhajas en estos tiempos tan difíciles, y por supuesto una alhaja que tiene su historia y tiene su forma y su diseño, pero los joyeros la funden. Y toda joya, por más que sea, tiene sus impurezas. Por eso se dice que el joyero, el orfebre, en el crisol, hasta que no ve su rostro sobre la superficie, habiendo quitado toda la escoria, todas las impurezas, el oro no está perfectamente puro. Hay pensamientos acerca de esto en la vida del cristiano y del sufrimiento. Que Dios permite el sufrimiento en algunos de sus hijos, que Él los elige para algo. Y da un contentamiento y nos ha pasado a aquellos que visitamos a personas enfermas y enfermas de enfermedades terminales. Y uno va caminando, va yendo para allí y dice, ¿de qué le voy a hablar? Un hermano, ¿qué cosa él no sabe? ¿Qué texto él no sabe? Voy a dar una porción de aliento, el Señor está a su lado, oraremos, pero uno va con una inseguridad total, uno se siente como despojado de todo conocimiento y toda herramienta para hablar a un hermano que está por partir a la eternidad. Sin embargo, Él tiene las palabras. Él tiene las palabras de consuelo, de aceptación de la voluntad del Señor. Porque justamente, ¿qué sucedió? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sabemos y leemos en Gálatas 6 el fruto del Espíritu, que alguien lo representó como una fruta, un fruto del Espíritu Santo, que no son frutos diferentes, sino que en un solo fruto tiene esas virtudes el Espíritu Santo, que son virtudes divinas. Y una de las virtudes fundamentales es el amor. Y a veces pareciera ser que, como decimos, en momentos difíciles, que no hace falta que sea enfermedad, puede ser una crisis de tipo económica, afectiva, preguntamos, Señor, ¿no te acuerdas de mí? ¿Dónde estoy, Señor? Y a veces vemos, sobre todo en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, siervos que están pensando que Dios se olvidó de ellos, ¿no? Que los ha dejado solos. Sin embargo, el Señor, del momento en que hemos creído, derramó su Espíritu en nosotros y ha puesto su amor. Algo que el ser humano no conocía. No podemos conocer el afecto. Los que saben el original, ahí en Juan capítulo 21, hablan de la distinta manera en que Jesús le habló a Pedro. Primero le dice, si bien la traducción las 3 veces dice me amas, en las primeras le dice me quieres. Y después al final también otra vez me quieres, como diciendo, bueno, tú sabes todas las cosas. Y el Señor sabe que el amor de Pedro, todavía él no tiene el Espíritu Santo, luego va a venir. Así que sí, tiene un afecto muy especial por el Señor. Por eso se sintió tan mal cuando él le negó, lo que hubiese pasado a cualquiera de nosotros.
Pero esta prueba nos permite que el amor de Dios que está en nosotros y no los tenemos apagado, o mejor dicho, tapado, no apagado, sino tapado, aflore en medio de la prueba y sintamos la presencia del Señor. Y entonces el apóstol salta ahora a la cruz de Cristo, salta a la obra de la justificación y de la redención. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cristo murió por los pecadores, no murió por gente buena. Murió por nosotros, por toda la humanidad, por los pecadores. No usa una selección de algunos, pasa lo mismo, hasta visualmente lo podemos ver en sus discípulos. La selección del Señor no fue, como dice el apóstol Pablo más adelante en 1 Corintios, ¿no? Los necios del mundo, los vil del mundo, escogió Dios. Y hermanos, esos éramos nosotros. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. A veces vemos actitudes altruistas. En las guerras se dice que habiendo un grupo de soldados, cuando cayó una granada, alguien se tiró sobre esa granada para que no lastimara a los demás. A veces un bombero ha dado la vida por los que fueron a rescatar. Aquí en el paso a nivel de Loma de Zamora había una placa de bronce que en tiempo de las crisis del 2000 la robaron, donde se veía reflejado que un guardavidas, un guardabarrera, salvó a 2 mujeres, pero él murió. Él las empujó, pero él cayó sobre las vías. 2 mujeres que cruzaban distraídas conversando. Él estaba allí en el medio de las vías, entre vía y vía, y vio que estas mujeres se habían abalanzado y no habían escuchado, y corrió hacia ella, las empujó para atrás, pero él cayó en las vías. No las conocía. No era por amor, era por un altruismo natural en él. Otro hubiese quedado quizás paralizado y perplejo frente a esa escena, ¿no es cierto? Pero más Dios muestra, otra vez pero Dios muestra su amor para con nosotros, el que siendo un pecador Cristo murió por nosotros. Es algo que tenemos que siempre recordar y hacerle recordar a las personas. Mire, si usted se considera tan bueno, hay algo que tengo que decirle. Cristo no murió por usted. Usted no tiene salvación, porque Cristo murió por los pecadores. Así que le conviene reconocerse un poquito pecador. Quizás hablando un poco de una ironía fina, ¿no es cierto? Le conviene reconocerse pecador porque así usted va a comprender que Cristo murió por usted. Pues mucho más, estando ya justificados, lo que pasó al creer en Jesucristo por la fe, en su sangre, en su sacrificio, por él seremos salvos de la ira. O sea, no solamente el perdón de los pecados, sino las consecuencias del pecado, porque más adelante dirá el apóstol, la paga del pecado es muerte. Esa paga del pecado, esa ira de la justicia de Dios, no es que Dios esté, por eso a veces digo, no es que Dios esté esperando que yo peque para castigarme. No es un Dios castigador ni vengativo. Hay gente que justamente nunca se ocupó de Dios, nunca lo buscó, nunca fue agradecido a Dios por la salud que tuvo durante toda su vida y su familia y el bienestar que está viviendo, pero le toca una y aparece Dios. Y aunque no le toque a él, aparece una injusticia. ¿Y dónde estaba Dios? Una vez Ana Graham, creo que lo sabemos muchos, después que pasó no lo de las torres, sino antes en un colegio, donde un chico mató varios compañeros, el periodista le pregunta en un reportaje por televisivo, señora Graham, ¿dónde estaba Dios? Una pregunta como diciendo, ¿dónde está Dios que permitió que un chico enfermo, alocado, entrara a la escuela para vengarse de los profesores, de los amigos que le harían bullying, lo que fuere? ¿Dónde estaba Dios? Y ella dijo, donde nosotros lo hemos puesto, donde nosotros lo dejamos. Toda la vida en este país se oró antes de comenzar las clases. En nuestro billete dice, el dinero dice, en Dios confiamos. Se leyó la Biblia. Hoy está prohibido leer la Biblia en las escuelas. Los monumentos a la Biblia han sido quitados. Dios no está.
donde lo hemos puesto, lo hemos arrojado de nuestra sociedad. Para mí esa es la mejor respuesta que yo puedo encontrar, ¿dónde está Dios? Yo sé dónde está Dios en mi vida y sé dónde puedo encontrarlo. Y no lo voy a buscar donde la sociedad lo llevó, lo voy a buscar en su palabra, en la comunión a través de Jesucristo. Porque si siendo enemigos, esa es otra expresión fuerte, ¿no? Nos va describiendo la naturaleza del ser humano. No somos simplemente olvidadizos, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Quiere decir, hermanos, que Dios no se olvida de nosotros. Si le costamos la sangre de Cristo a la vida de su Hijo, no podemos pensar que por las circunstancias que estemos pasando, de cualquier índole, Dios se olvidó de nosotros. Somos un tesoro, somos algo precioso para Él. A veces ni nosotros nos valoramos en ese tipo de valoración que Dios nos da. Nadie tenga mayor concepto así que el que debe tener, piense así con cordura. Eso significa filtrar nuestra apreciación de nosotros mismos, nuestro amor a nosotros mismos, según las reglas de Dios. Porque hay algo que, ¿por qué no amamos al prójimo como deberíamos amarlo? ¿Y por qué no podemos cumplir con la regla? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hermanos, ¿cómo es esto? Yo me quiero. No. Si yo me quisiera, pondría las cosas primeras en primer lugar. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso sería amarme. Me lo estoy diciendo a mí, hermanos, ¿eh? No estoy subido al púlpito, ¿eh? Me lo estoy diciendo a mí. ¿Qué tengo en mi vida como primer lugar? ¿Cuál es mi prioridad? Orar sin cesar para mí es estar viviendo y estar pensando qué piensa Dios este momento de mí. ¿Qué está pensando el Señor o qué tendría que corregirme el Señor ahora? El hermano Jorge Copazo, éramos muy amigos y compañeros de trabajo en la escuela. Y era una cosa que a él le molestaba mucho cuando un cliente que había pedido un proyecto para su casa, le hacía ciertas correcciones a su proyecto. Ser orgullo de todo arquitecto, como cualquier otra profesión. Entonces le explicaba que no podía ir esa ventana ahí, o esa puerta ahí, o esas características que usted me pidió en función de su familia, que hemos conversado, la actividad que ustedes tienen y sus posibilidades económicas, su presupuesto, hemos hecho este proyecto que nació de la nada, lo fuimos haciendo. No puede haber ese tipo de modificación. Más, si usted quiere hacer eso, yo no le firmo el plano. Eso me lo decía Jorge. Busque a quien se lo firme, pero yo se lo dibujo, pero no se lo firmo. No está de acuerdo a mi visión arquitectónica. Y pienso, hermanos, que nosotros en nuestra vida hemos hecho nuestro propio proyecto. Dios tenía un proyecto. De momento que hemos sido salvos por Cristo, tenía un proyecto para nuestra vida. Hay una canción que cantamos un poco al revés. Pensamos que si no hubiésemos conocido a Cristo, ¿dónde estaría yo? ¿No es cierto? Hay un himno, no recuerdo ahora. ¿Dónde estaría yo? ¿Qué sería yo si el Señor no me hubiese alcanzado? Me acuerdo esa palabra. Si el Señor no me hubiese alcanzado, ¿dónde estaría yo? Y yo me pregunto ahora, hermano, ¿dónde estaría yo si le hubiese dejado hacer al Señor el proyecto que Él tenía para mi vida? ¿Dónde estaría yo? ¿Cómo le estaría sirviendo? Y estoy seguro, es una figura, que cuando llegué a la presencia del Señor, aunque no creo que el Señor haga eso, pero a veces pienso que Él puede hablarme de mi vida y hablarme del derrotero de mi vida, de mi familia, de Carmen, la familia, los hijos, el ministerio, la iglesia, mi profesión. Y capaz que yo voy pensando que, bueno, vamos bien. Dentro de todo, ese fue tu proyecto, Osvaldo. Entonces, Señor, tomando el plano de la planera, abre el plano y me dice, este es el proyecto que yo como arquitecto tenía para tu vida.
Quizás no ocurra eso, quizás no ocurra, pero yo sé que he sido el principal obstáculo para que Dios obrara con poder y lograra su proyecto de vida en mí. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Tendremos una vida de pleno desarrollo espiritual. Y no solo esto, y Pablo sigue agregando, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien ahora hemos recibido ahora la reconciliación. O sea, hermanos, el principal motivo del cristiano debería ser, mi motivo principal, es gozarme en Jesucristo, gloriarme en el Señor, por quien hemos recibido la reconciliación y ha borrado la enemistad de mi vida para con Él y me dio la vida eterna. Que Dios bendiga su palabra, hermano. Seguiremos en la próxima. Dios bendiga.